Buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Estamos en TV UNAM, en el programa de Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias de la sustentabilidad. Y esta noche vamos a platicar sobre un proyecto, un programa, una actividad UNAM, que se llama Hack UNAM. Usted se estará preguntando, ¿qué es eso? Yo también me lo pregunté y tuvimos que averiguarlo, y para ello hoy me van a acompañar en el estudio para hablar de este tema. David Morales, muchísimas gracias. David, buenas noches. Anaíd García. Anaíd, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida. Irving Hernández Flores. Hola, buenas noches. Buenas noches, Irving. Y también está con nosotros Alejandro García, él es el coordinador del proyecto Hack UNAM, en la UNAM, por supuesto. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí los cuatro. Pues antes de que cada quien nos platique qué hizo en su proyecto y por qué lo hizo, ¿por qué no nos cuentas un poquito, Alejandro, qué es el proyecto de Hack UNAM, de dónde viene y qué se hace en este proyecto, cómo se convoca a los jóvenes, etcétera? Claro, mira, todo surge de una gran necesidad que hay en la universidad por buscar impulsar las grandes ideas que tienen los jóvenes universitarios. Siempre nos la pasamos diciendo eso, ¿verdad? Que los chavos tienen muy buenas ideas. Todo el tiempo. Y luego no sabemos cómo escucharlos, ¿no? Bueno, justo lo que encontramos fue una gran oportunidad para poder concentrar a todas estas grandes ideas, pero hacer lo más importante, hacer que las ideas sucedan, que sí se desarrollen, que se lancen al mercado. Ese es quizá uno de los grandes abismos que hay de las personas que hoy tienen ideas. Y la UNAM tiene muchísimas ideas y tiene un talento bestial porque tiene cientos de miles de estudiantes de distintas áreas del conocimiento. Entonces dijimos, ¿por qué no buscamos un espacio lo suficientemente grande para juntarlos a todos ellos? Independientemente de su área de conocimiento. Que eso es lo más importante, Mireya, porque a veces yo tengo una gran idea, pero no conozco quien me pueda complementar porque necesito un desarrollador de aplicaciones celulares o necesito un diseñador gráfico, alguien que ponga el modelo de negocio. Entonces ahí los juntamos y ahí se conocen. Se crean equipos de manera multidisciplinaria y trabajan intensamente 48 horas para lograr un prototipo de su idea. ¿En 48 horas? En 48 horas. O sea, además necesitamos que lo piensen rapidito. Así es. ¿No? Por y que lo supuesto. integren. ¿Se conocen apenas ahí? Sí, ahí. Todos se conocen ahí. ¿Y cómo se llaman los equipos? ¿Es como selección natural o hay rifa o cómo le hacen? ¿Recuerdas esta película de Harry Potter que te ponían un sombrero y te ubicaban según...? Ajá. Bueno, algo más o menos. No les ponemos sombrero, pero sí hacemos un sorteo para que, según sus habilidades, vayan quedando en distintos equipos y así los equipos queden complementados en todas las habilidades necesarias. Así es como se reúnen estos equipos y al final pasan estas 48 horas sin dormir prácticamente, es decir, no salen de la sede del evento hasta terminar su prototipo. Sí, es concurso, no castigo. Y a ver, cuéntenos ustedes desde su experiencia, desde este inicio, ¿no? De que llegan ahí y los sortean y les toca con quién se quieren y luego... Pues básicamente llega una etapa en donde comenzamos a platicar el equipo, empezamos a ver las aptitudes de cada quien para ver cómo en qué área va a trabajar cada persona, aparte de las ya designadas. ¿Y pues, tu equipo, cómo interactuaste con ellos? ¿Cómo se conocieron? ¿De dónde venían? ¿Quiénes eran? Algunos ya, afortunadamente me tocó con un compañero mío, que ya es compañero de allá de la facultad. Y los demás pues fueron compañeros igual de otras facultades y conociéndose. ¿De qué facultades eran? De la FAT. ¿Artes y Diseño? Sí, de la Facultad de Ingeniería y bueno, los otros dos compañeros que son de Mecatrónica y de Geológica. Ingeniería Geológica. Ingeniería Geológica de la Facultad de Ingeniería. No, pues revueltito, ¿no? Sí, bastante bien. ¿Y qué hicieron? Pues nosotros desarrollamos una aplicación que se llama eCode, que es esta aplicación lo que se encarga es que por medio del escaneo de código de barras te va a decir el impacto ambiental que tiene cada consumible. De esta manera nuestro principal objetivo es que se genere conciencia ambiental de lo que la persona consume. Ahorita vamos a regresar a cómo llegaron a esa aplicación, Claro. Cómo fue el proceso de discusión, de ponerse de acuerdo, porque seguramente cada quien traía su idea, Sí. ¿no? ¿A ti cómo te fue? Pues en nuestro caso, por ejemplo, cada quien desde que te inscribiste en la página del evento, tenías que poner como tus aptitudes, ¿no? Qué área del conocimiento tenías y eso, y entonces ellos te iban asignando si eras programador, diseñador o idea, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo soy egresada de la UNAM, soy bióloga, y a mí me colocaron en el área de idea. Entonces, fue muy
bueno, muy interesante ver cómo se conformaron los equipos. En mi equipo, nosotros desarrollamos una aplicación que se llama Arbum, y nuestra aplicación, básicamente nosotros no teníamos diseñador. Nuestro diseñador era una chica de preparatoria muy lista, muy ingeniosa, y logramos sacar el trabajo justamente en las 48 horas y pues quedar seleccionados dentro de los primeros lugares, lo cual fue muy satisfactorio para nosotros, porque fue un trabajo muy arduo, ponernos de acuerdo, muy diverso también mi equipo, había de economía y todas las ideas. Pero se ve que te volaban. impusiste con el tema de la biología. No, es que el tema era sustentabilidad, y curiosamente en mi equipo habíamos varias personas interesadas en poder desarrollar una aplicación que nos ayudara a los citadinos a saber cómo cuidar una planta, cómo elegir una planta para ponerla. Que es todo un tema, ¿verdad? Sí, claro. Y ahorita lo vamos a platicar en la biología porque ese es un tema y porque es cómo cultivar importante. tus plantas consumibles y todo, o sea, cambiar un poco el estilo de vida de la ciudad a algo un poco más sustentable. Bueno, luego seguiremos ahondando en cómo se dio la relación, cómo se fue construyendo. Irving, cuéntanos un poquito de tu proyecto y de tu equipo. Pues mi equipo también fue multidisciplinario porque incluía personas de la Facultad de Contaduría, principalmente de Ingeniería. También teníamos un pequeño problema como el de mi compañera, que tampoco contábamos con diseñador gráfico. Entonces, tal vez ahí batallamos un poquito, pero finalmente logramos desarrollar, dividiendo el trabajo, pudimos desarrollar nuestra aplicación en cuanto a diseño y en cuanto a funcionalidad. Nuestra aplicación se llama Segunda Vida. Básicamente se trata de poder tú saber qué es lo que puedes hacer con los residuos, darles, como dice su nombre, una segunda vida. Que si tienes una botella, puedas darle un segundo uso, no necesariamente como una transportadora de agua. O sea, puedas darle tal vez una maceta o cualquier otra funcionalidad. Pues esa es básicamente nuestra idea. Y también te apoyaba en cuanto a si no sabías qué hacer con un residuo que ya no le podías dar una segunda utilidad, te indicaba dónde podías ir a dejar ese residuo para que le dieran un tratamiento correcto y afectara en menor cantidad posible al ambiente. Claro, y eso está bonito porque además se tiene que juntar con cosas que tienen que pasar también afuera, ¿no? Porque Correcto. pues tener todos esos caminitos si no hay realmente, que es una de las cosas que luego nos pasa, ¿no? Yo separo la basura y luego, Claro. ¿no? Y no hay seguimiento y a lo mejor sí lo hay, pero no le queda claro a la ciudadanía cómo está pasando y cómo está operando, ¿no? ¿Y ustedes cómo le hacen para realmente, o sea, de veras avientan así las canicas al aire y las que caigan, o cómo escogen estos equipos? ¿Tienen alguna idea? ¿Cómo lo hacen? Y luego, ¿cómo hacen el proceso de evaluación de los trabajos? Claro, bueno, son dos temas fundamentales del concurso. La primera parte es, bueno, el concurso lo organiza UNAM Mobile, del cual yo soy coordinador, y UNAM Mobile es un laboratorio de jóvenes universitarios que están todos los días diseñando, creando soluciones innovadoras. ¿Dónde están ustedes? Estamos en la Facultad de Ingeniería, ahí tenemos nuestro laboratorio, que es un espacio experimental de tecnología. Probamos, creamos, diseñamos, proponemos soluciones nuevas, y justo este grupo, este equipo, como uno de nuestros principales y mejores actividades es empezar a difundir por todas las facultades de la universidad, dentro del campus de CEU, pero también fuera, en otros campus. Anaída es un claro ejemplo. Buscamos difundir para que se registre el mayor número de estudiantes y llegue al mayor número de personas. Siendo esto, hacemos un filtro con nuestra página de internet. Pero de verdad, antes, ¿cómo se les ocurrió este concurso? O sea, ¿por qué este concurso y por qué así? Mira, estos Un pasito concursos para atrás. se le llaman hackatones, que es un... ¿Y eso ocurre? ocurren en grandes partes del mundo. De hecho, es muy popular ese tipo de concursos donde se juntan personas para programar, pero la UNAM hace una cosa diferente a todo el mundo. Normalmente un hackatón reúne a programadores. Entonces sacan sus computadoras, están programando soluciones. Así se hace un hackatón. De hecho, viene la palabra hacker. Pero el UNAM lo hace diferente. No solamente convoca a quienes saben programar, convoca a otros estudiantes de otras habilidades para que le digan al hacker o al programador, oye, vamos a programar una idea de biología que tenga que ver con el cuidado de plantas. Algo que el hacker seguramente nunca hubiera pensado, le hubiera creado un videojuego, hubiera creado otras cosas, y justo esa es la magia de HackUNAM, poder Sí, la verdad es que a mí me pareció eso bien interesante, que cuando vi el tipo de proyectos que habían ganado, dije, bueno, aquí había gente de otras carreras que no necesariamente son programadores. Es correcto. ¿No? Eso es quizá la esencia de HackUNAM y es el sello que tiene la universidad. Me parece que de es crear un muy cosas. buen sello, ¿eh? Muy bueno. Y Me ha parece funcionado que es muy buena bien. idea.
Esta es la tercera edición que hacemos de manera consecutiva y cada vez vemos un impacto mayor en los resultados. ¿Y en la convocatoria? Mira, la convocatoria siempre ha sido un tema bien importante porque nosotros a veces ponemos solamente 200 o 300 entradas y la gente se registra y en menos de una semana ya se acaban las entradas. Lo hacemos también porque al final nosotros quisiéramos tener un evento de 5,000 personas, pero imagínate la logística de tener a 5,000 personas que se queden un día a dormir en Ciudad Universitaria. Pues es un tema que al rector siempre le parece un tema bien interesante. Entonces, elegimos a 300 o 400. La logística no es tan sencilla, pero bueno, siempre se puede pensar, ¿no? Por supuesto. Digo, pero manteniendo las dimensiones de un evento manejable, porque si no, luego, ¿cómo haces para evaluar 5,000 propuestas? Es correcto. ¿No? Y es donde nos basamos en aliados. UNAM Mobile tiene muy buenos aliados internos y externos. Los invitamos como jueces, también como asesores. Los equipos no están solos, siempre hay alguien que está contigo ¿Y esos para asesorarte. asesores son profesores, investigadores de la UNAM? Algunos son profesores, algunos son emprendedores, algunos son empresarios que ya tienen una gran visión y que dedican su tiempo, nos dan su tiempo para sentarse con los equipos y dar recomendaciones para que su proyecto sea todavía mejor. Pues qué interesante. Y ustedes así, desde donde estaban cuando llegaron, cuéntenos, llegan al evento. Pues es un proceso interesante porque no solo vas y armas el equipo y trabajas, no, sino que tienes que cubrir una serie de horarios primero, con conferencias. ¿cómo te conoces con el equipo? Ellos nos ponen Por una eso, lista O sea, hacemos y ya actividades para de empezarnos a dinámica relacionar. para... ok, Y esa era mi aleatoriamente, pregunta. como comentaba Alejandro, Sí, en porque yo cuanto a las decía, qué habilidades, difícil, ¿no? Pues No, ahora sí. vamos aquí en nosotros 5 en esta No, mesa, sí, vamos a hicimos una inventarnos un serie de proyecto. actividades para conocernos y nos asignaron número 1, números 2, números 3, así, y ya nada más al final checaban los una mobile que quedara uno como de cada área dentro del equipo para que estuvieran como digamos. ¿Los unos quiénes eran? Pues Era muy era como aleatorio. Ajá. Ah, ok. Varía. O sea, pero siempre tenía que haber como de una disciplina Así es, diferente en el equipo. Exactamente, eso es lo que iban checando. Y ya una vez que conformamos los equipos, empezamos con una serie de actividades. Había conferencias, entonces, por ejemplo, estábamos trabajando y a la par decía, la conferencia es a las 11. Ah, bueno, entonces ustedes dos van a la conferencia, van y nos cuentan lo que hicieron porque tenemos que seguir trabajando. Entonces, fue así súper rápido y aparte comer, divertirnos, porque fue muy divertido, la verdad, y estar Y tenso, interactuando sobre todo, ¿no? Porque también no todos éramos del mismo nivel, ¿no? Había chicos de licenciatura, de primeros semestres, por ejemplo, en nuestro caso, nuestro programador era de primeros semestres, pero era muy bueno, era increíble, ¿no? De esos que parece que ya sí, cursó que la llevan carrera, ahí como muchos y ya va de años, regreso. ¿no? Exacto. Correcto. Y también hay gente de posgrados, ¿no? O sea, en mi caso, pues yo soy estudiante de doctorado, entonces, pues sí, había de todas las edades. Y eso es importante, es muy interesante que los universitarios también se den esa tarea, ¿no? De interactuar para un programa específico. Pues un plan. qué buena idea. Digo, no se vaya, vamos a seguir platicando, vamos a platicar un poquito más a fondo de los proyectos de cada uno de ellos y cuáles fueron sus temas más difíciles, cómo los resolvieron y cómo o qué le recomendarían a Hack UNAM para la próxima edición. No se vaya, regresamos en un segundo. Qué bueno que sigue aquí con nosotros. Estamos platicando sobre Hack UNAM, este proyecto pues realmente tan interesante, innovador, al menos en nuestra institución está siendo realmente innovador, conjuntando chicos y chicas de todas las disciplinas que se enseñan, desde bachillerato hasta posgrado. Y bueno, pues estamos viendo aquí, están con nosotros chicos que ganaron el concurso en diferentes niveles y pues uno de los organizadores. ¿Cuál es la magia de Hack UNAM? Yo creo que la magia es llevar la esencia de la creación de un proyecto nuevo a este evento, donde debe ser sin duda un gran reto, juntas tus ideas, propones opciones nuevas, pero también es divertirte, es imaginar cosas increíbles y eso damos a Hack UNAM. En este espacio, por ejemplo, les damos la comida y eso es muy importante porque queremos que estén concentrados en el espacio trabajando, entonces no se tienen que preocupar por nada de eso. Pero también hacen algunas les quitan actividades. los celulares? Esos no, porque justo son sus herramientas. Aquí el celular está más que aceptado y si traes tabletas y teléfonos y computadoras, está muy bien. Es decir, buscamos un espacio que sea abierto, que sea divertido,
pero que también se comprometan y aprendan a ser responsables, porque como decía Naid hace un momento, hay algunos muy jóvenes. De hecho, hemos tenido estudiantes de preparatoria que con el permiso de sus papás están en el evento diseñando y creando sus propuestas. A la par de los compañeros de facultad y posgrado, Claro, ¿no? por supuesto. Ese es un contraste extraordinario. Es lo mejor de la UNAM, que es sus ideas y su talento, reunido por 48 horas. Y ese es el espacio que nos obligamos a dar cada vez que hacemos un evento, y me parece que ahí está la magia del Y la evento. conclusión por ejemplo, el premio, ¿cómo se define? O sea, Bueno, ¿qué se evalúa para decidir primero, segundo, tercer lugar? Esa es una gran pregunta, porque todos tienen 3 minutos para presentar su idea Bueno, ante el 48 público. horas para hacerlo y 3 minutos Es para correcto. presentarlo. Exactamente 3 minutos, ni más ni menos. Entonces se preparan una semana y empiezan los equipos a presentar ante la audiencia. ¿Quién es la audiencia? Bueno, gente que le gusta Hakunam y que visita, los familiares mismos de todos los concursantes, profesores, académicos, alumnos, empresarios que invitamos e inversionistas. Y entonces pasan 3 minutos a platicar y defender su idea. Eso le llaman un pitch. En Silicon Valley le llaman dar un pitch de 3 minutos donde tienes que vender tu idea y convencer al mundo. Y si no lo hiciste de en 3 Islam. minutos, ya. Sí, A lo que sigue. Tal cual. A varios les pasó eso. Nosotros buscamos decirles cómo hacer un buen pitch, pero como es un tema nuevo para muchas personas, algunos en el minuto 3 apenas iban a la mitad de su idea y lamentablemente No, y más se a cortó. nosotros, las y los mexicanos, que nos gusta platicar en serio. O sea, correcto. a ver, te voy a explicar a detalle. fondo y a detalle lo que voy a hacer, ¿no? Nosotros lo que les decimos es, imagínate que te encuentras con el ingeniero Carlos Slim, por supuesto, por cierto, egresado de nuestra Facultad de Ingeniería, que te lo encuentras en el elevador y tienes 2 minutos o 1 minuto para contarle tu idea y enamorarlo. Justo esa es la esencia del pitch. Decir en muy poquito tiempo por qué tu idea es buena. súper importante y tienen que estar contigo apoyándola o invirtiendo No en tienes ella. que explicar la idea, tienes que convencer de que es una buena idea. Es correcto. ¿No? ¿Y cómo le hacen para eso? ¿Cómo hicieron a ver esa magia? Es prepararnos, como comentaba Alejandro, sobre una semana y tomar bases como, por ejemplo, qué es lo esencial de tu aplicación, qué es lo que, como el valor agregado que le da a los demás. Entonces, con base a ello, tú vas explicando y vas proporcionando a la audiencia datos de que ellos los atraiga. Que Pero ellos me digan, imagino que han de haber discutido mucho en sus equipos. Uno, quién era la persona que hablaba en esos 3 minutos del equipo, ¿no? ¿Y qué se decía? Palabra casi que palabra por palabra, ¿no? Hasta le quitas los qués y los cómos, todas esas muletillas que usamos recurrentemente, porque gastan tiempo, ¿no? ¿Y se acuerdan de...? Hubo una preparación previa dentro del hackathon, dentro de las 48 horas, se nos dio un tiempo había tiempos, ¿no?, de entrega. En tal hora tienes que entregar tal porcentaje y tales actividades de la aplicación. Entonces, estábamos trabajando sobre ya un ritmo. Entonces, nos decían, lo último va a ser entregar su pitch, ¿no? Y lo hicimos por ahí de las 4 de la mañana, algo así. Entonces, sí, O sea, era... de plano, si no sí, duermen. no dormimos, nada. ¿Y las neuronas le seguían haciendo Sí. sinapsis? Sí, había buena comida. Había pizza. ¿Y se entonces, echaban alguna siestecilla así? Algunos sí, pero debo sí. decirte que la mayoría no te da no, ¿eh? A La veces- adrenalina está a todo Bueno, lo que da. Me Lo mismo tocó, que es corto. perdón David, pero me No, tocó adelante. algunos, y no fue el caso de David, pero me tocó a algunos empujarlos a que se durmieran un ratito porque estaban tan metidos en la computadora que ni parpadeaban. O sea, a veces sí estamos cuidando para que descansen un poco, aunque el caso de David no fue así, porque David estaba al pie del cañón, lo recuerdo perfectamente. Así es, trataba de como concentrarme principalmente en el desarrollo del proyecto y ¿Tú básicamente de qué te eso. estabas haciendo cargo de tu proyecto? Yo soy desarrollador Android y me encargué básicamente de programar la aplicación. ¿Y te pues, divertiste muchísimo bastante. o la sufriste muchísimo? En algunas cosas, pues obviamente como en todo, pues te surgen algunas dudas de cómo puedes hacer ciertas cosas, pero con el apoyo de diferentes asesores que estaban ahí en el Hakunam, que nos estaban guiando en las diferentes funcionalidades de tus aplicaciones, pues nos pudieron ayudar para que pues el proyecto saliera y tuviera todas las funcionalidades que deberían de cumplir. ¿Y tú cuál era tu papel ahí? ¿Cuál Yo era fue tu rol? idea. en tu- Entonces, al principio teníamos, yo traía 2 ideas y quedó Arbum y luego se fue como complementando. Entonces, es muy interesante ver cómo tú llegas con una idea y termina siendo 360 grados diferente a como lo habías concebido. ¿Por qué? Porque Esa en es una parte bien 48 horas, interesante, ¿no? con un solo desarrollador de programación,
una diseñadora, no diseñadora, y todos los demás eran de ¿Y quién era negocios, la de economía. diseñadora? Paulina, le mando un saludo increíble. Todo era muy difícil, ¿no? Pero no Entonces, era de la Facultad de no Artes era y del Diseño, CCH Sur. Órale. Así es, muy joven, Pobrecita. con mucho Pero ímpetu. las de CCH Sur somos buenísimos. Claro. Y fue muy interesante ver cómo fue moldeando, ¿no?, el asunto. Y también, por ejemplo, para mí como bióloga, un reto enamorar a un economista, a un preparatoriano, ¿no?, de la idea de la importancia de las plantas, ¿no? Que en mi caso, pues yo ya tengo ahí... Sí, tú ya venías sí, convencida. Exacto, ya venía convencida, ¿no? Entonces sí es muy interesante ver cómo, como dice Alex, ver cómo una idea puede llegar a una conclusión, a algo terminable, ¿no? Porque muchas veces gente, por ejemplo, del área de ciencias, es muy difícil llegar a un producto, ¿no? O convencer a la gente de que la sustentabilidad del planeta, Bueno, del agua, los de de ingeniería temas, son como ¿no?, más aplicaditos. más en aplicados, ciencias nos sí. gusta más Sí, claro. Más detalle. generar ideas. Claro. Y que también es bueno, es parte del No, proceso. es buenísimo, porque además, pero siempre necesitamos, Esta ayuda, bueno, no siempre, habrá algunos científicos que llevan a la práctica Claro. sus ideas, pero siempre hace falta alguien que tenga una visión más práctica, ¿no? Otras perspectivas, también y es otras importante la perspectivas, retroalimentación, eso es bien interesante. ¿no? Y las edades, eso me Exacto. gusta mucho. Y es parte de lo que hace que HackUNAM sea un espacio que todo mundo quiere, es innovador, que desea que se repita. Y de hecho, invitamos a los que estuvieron en el hackathon pasado, los invitamos para que en la nueva edición sean parte del staff. Elegimos como a los 10 o 15 que siempre estuvieron ahí muy activos, y entonces es una comunidad que se empieza a hacer, donde yo participé el año pasado y ahora vengo a ayudarte a ti porque ya sé qué hice bien, pero también sé en qué fallé. Y en qué te que me puedo gustaría. aportar tiempos, en qué te Claro, puedo ayudar exacto. para que no Sin te duda. enredes en algo que no va a llevarte a nada, porque Es pues tienes correcto. 48 horas y ya. Alex, ¿cuál es lo mejor para ti de este proyecto? Que ¿Con no qué te solamente quedas? se trata de trabajar, o sea, cuando estás ahí dentro, te llevas muchas cosas. Aprendes a trabajar en equipo principalmente, aprendes a que tienes que relacionarte con muchas personas para que tu idea salga adelante, aprendes a que tienes cierto tiempo para entregar las cosas, aprendes muchísimas cosas, y no solamente es, como te decía, no solamente es trabajar. Ahí dentro cantábamos, escuchábamos música, llega un punto en el que hasta bailábamos. Entonces, Pues es que es una forma de relajarse, ¿no? Sí. Y si no estás relajado, luego el cerebro tampoco correcto. piensa adecuadamente, o se enreda en una idea Claro. y no sale de ahí. Y eso, y en algún momento hubo roces con sus compañeros, con otros equipos, No, con otros equipos yo creo que no. Yo creo que el asunto era como más porque a el lo cansancio interno, te vuelve ¿no? muy intolerante, ¿no? Pues más bien era hacia lo interno, porque cómo lograr consolidar una idea, ¿no? Y luego venían estos asesores de UNAM Mobile y nos decía, a ver, explícanos tu idea. Entonces ahí estábamos nosotros bien convencidos y de repente decía, no, es que me suena aburrido. Y nosotros, no. Entonces sí era así como... Llevamos 2 horas pensando esto, ¿no? Entonces sí era como ese asunto. Y a lo externo, pues era más bien así como tratar de averiguar, ¿qué estás haciendo tú? ¿No? ¿Y sí? Claro. ¿Se hackeaban? Sí, porque al final de cuentas, algo que es muy importante también de mencionar es que se busca generar líderes. Generar liderazgo es muy importante hoy para cualquier joven, y hablo muy particularmente también de nuestra universidad. Entonces, la primera charla que se da en HackUNAM, que es la que me toca dar, es cómo ser un líder, porque justo les platico que como son personas nuevas que no se conocen, pues uno piensa diferente al otro. Entonces uno va a creer que el desarrollo de su idea sea de color azul, el otro lo quiere rojo, uno quiere grande y uno pequeño. Entonces tiene que haber alguien que ejerza el liderazgo y diga, creo que vamos a poner orden. Esto está también bien, esto también está bien, pero vamos a hacerlo de esta forma porque así es como debe ¿Y ser. estos roles de liderazgo fueron cambiando a lo largo del proceso, supongo, no? Claro, efectivamente, bueno, nosotros... Como que al inicio hay alguien que toma la iniciativa y luego a lo mejor estamos atorados en el tema Sí, más ciertos- cómputo, entonces toma la iniciativa. ¿O cómo fue? Pues principalmente nosotros, en cuanto a desarrollo de software, ocupamos metodologías ágiles, entonces ocupamos principalmente Scrum, y en nuestro caso, con el equipo, pues nosotros votamos por decidir quién iba a ser nuestro líder del proyecto, nuestro Scrum Master, y pues él ha desempeñado un buen papel en el desarrollo pues, del proyecto, y así pues evitar todos estos diferentes conflictos que puedan surgir dentro del equipo. Y funcionó. Bastante bien.
¿A ustedes qué les funcionó? Pues yo creo que hicimos equipos igual. En nuestro caso nada más había un programador, entonces nosotros era discutir toda la idea, tener bien claro los pasos, cómo lo queríamos, y el programador pues hacer sus milagros ahí programando, porque a él sí le tocó la tarea. Y era así de, bueno, a ver, te ayudamos, ¿cómo le hacemos? ¿No? Y también empezar un poco a... Bueno, yo sé un poco de lenguaje de programación, pero pues no estábamos usando, nosotros nos tocó usar Android, porque él solo sabía programar Android también. Entonces pues sí fue Órale, yo me estoy enterando, ¿no? que Android es como que el futuro, ¿no? O como, ¿ustedes cómo les...? Lo que hicimos fue una distribución de trabajo, decirle, sabes que a ti te toca esto, a ti te toca esto y a ti te toca esto. Entonces cada quien estaba enfocado en su área, pero principalmente Pero ya con una idea. Exacto. Primero planteamos la idea y ya con base a ello nosotros fue cuando hicimos la distribución de trabajo. Entonces ya cada quien sabía lo que tenía que hacer y siempre llegaba un punto en el que nos juntábamos todos para saber, ¿sabes qué llevas? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para nosotros tener un trabajo continuo y tener un trabajo bien hecho y no entregar cosas como a mitades e incompletas. Híjole, pues rapidísimo, pensamiento ágil, ya se nos acabó el tiempo. ¿Cuándo es la próxima? Estamos todavía por definir, haremos un Hack UNAM igual de grande e importante. Próximamente sigan las redes sociales de UNAM Mobile, ahí tendrán toda la información de la próxima edición. Pues ya está, usted que nos vio, que nos escuchó, no se pierda el próximo Hack UNAM. Y bueno, pues muchas gracias a todas y a todos en TV UNAM que hacen posible que esta emisión llegue hasta su hogar. A usted que nos hizo el favor de escucharnos, de mirarnos. Nos vemos la próxima semana. Estuvimos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias de la sustentabilidad. Hasta la próxima. Se va rápido.